Ok, entonces, a ver, voy a, voy a detener un poco aquí ahí está, listo. Ok, entonces, el agujero negro en sí es esta singularidad que se traga todo lo que cae a su alrededor y por definición va a ser negro, no se va a poder detectar, ¿no? Pero existen otras estructuras que están relacionadas con el agujero negro que sí se podrían detectar, ¿no? Tenemos esta frontera que se llama el horizonte de eventos, que es el radio alrededor de la singularidad, donde la materia y la energía no pueden escapar de la gravedad del agujero negro, ¿no? Digamos, esa frontera sería la frontera que define el punto de no retorno, ¿no? Y, eh, y esto es lo que justamente va a delinear lo que posteriormente vamos a llamar nosotros como la sombra del agujero negro, ¿no? Entonces vamos a tener la singularidad que va a estar rodeada por una superficie o frontera después de la cual pues la materia ya no puede regresar, ¿no? Después existe a lo que se le llama la esfera de fotones, ¿no? Y esta es una región que está constituida por un plasma caliente eh, que emite fotones. Y esta esfera de fotones es de hecho lo que va a hacer que se forme esta silueta que va a definir la sombra del agujero negro, ¿no? Entonces, esta esfera de fotones está relacionado con fotones que están siendo eyectados por el disco de acreción, ¿no? En astrofísica existe un proceso físico que se llama acreción y que consiste en que la materia está cayendo hacia un punto y que para que exista, digamos, esta acreción o colapso, digamos, del material hacia un punto en específico, pues se necesita de perder momento angular, ¿no? Ese es el término que dan los físicos. Así que casi siempre que ustedes ven un proceso de acreción en astrofísica, siempre también debe existir un proceso de eyección para que las leyes de conservación de la física se cumplan, ¿no? Entonces, relacionado a este proceso de acreción de material hacia un punto, en este caso hacia el agujero negro, va a existir un jet o una eyección de material hacia afuera del objeto central, ¿no? Así que estos van a ser, digamos, los objetos que están relacionados con este proceso de alimentación de un agujero negro o cualquier otro objeto en el universo que esté, digamos, consumiendo material, ¿no? En el caso de los agujeros negros vamos a tener el disco de acreción, que sería como que el material que se va a estar tragando el agujero negro. Este material pues se va a ionizar, se va a desintegrar la materia y vamos a tener esta esfera de fotones que están siendo expelidos digamos, el material que se está deshaciendo y vamos a tener el horizonte de eventos que va a ser esta frontera después de la cual pues la materia ya no va a regresar, ¿no? A las escalas más grandes vamos a tener a lo que se le llama el jet relativista, que tiene que estar ahí porque les digo, de alguna manera hay que perder momento angular para que el material se vaya acretando, ¿no? Si no existe eyección de material, eh, eh, digamos que las órbitas del material que está cayendo bajo la influencia gravitacional de un agujero negro simplemente estaría dando vueltas en órbitas circulares y nunca caería, ¿no? Y esto es válido tanto para un agujero negro que se está tragando algo como una estrella que se está formando y que está acretando material también para pues, hacer crecer una estrella en el centro, ¿no? Entonces, estos serían como los diferentes objetos que nosotros podemos encontrar relacionado a los agujeros negros. Ok, eh, vale, entonces, los agujeros negros como entes físicos fueron consecuencia de la teoría de la relatividad general
de Albert Einstein. Y como concepto teórico existieron por mucho tiempo, ¿no? Las primeras teorías, o más bien las primeras aplicaciones de la relatividad general que nos decían que deberían de existir agujeros negros, surgieron en las siguientes décadas después de la publicación del artículo de Einstein relacionado a la relatividad, ¿no? Y los astrónomos empezaron a tratar de encontrar maneras de poder, o más bien trataron de inventar mecanismos mediante los cuales nosotros podríamos observar este tipo de objetos extremos que en principio no deben emitir luz, ¿no? Entonces, ustedes saben, ¿no? La astronomía depende básicamente de la luz que nos puede llegar de los objetos celestes. Y un agujero negro tiene la característica opuesta, ¿no? No emite ninguna luz. Así que ese fue el problema que se encontraron desde un principio los astrónomos, cómo poder detectar algo que en principio no emite luz, ¿no? Y una de las respuestas o metodologías que encontraron los astrónomos es que si bien nosotros no podemos detectar una luz que provenga del agujero negro, o al menos eso era lo que se pensaba en un principio, al menos podríamos ver el influjo gravitacional que el agujero negro podía tener sobre objetos cercanos, ¿no? La densidad infinita que les mencioné antes implica que la gravedad es muy intensa, ¿no? en la vecindad del agujero negro. Así que esta gravedad muy extrema seguramente iba a tener algún efecto sobre los objetos que estuvieran cerca de un agujero negro. Entonces, una posibilidad es que si un agujero negro existe, por ejemplo, en el centro de una galaxia, si nosotros estudiamos el movimiento de las estrellas que están en el centro de la galaxia, nosotros deberíamos de poder ver algún comportamiento extraño de las estrellas alrededor del centro de la galaxia, ¿no? Y es justamente lo que empezaron a hacer los astrónomos alrededor de la década de los 1990 aproximadamente. Ellos empezaron a observar el centro galáctico, las estrellas en el centro galáctico, y empezaron a hacer observaciones en el infrarrojo, porque el centro de nuestra galaxia pues tiene mucho material que obstaculiza la luz de las estrellas, y al menos la luz visible, y en cambio la luz en el infrarrojo se obstruye menos, y los astrónomos empezaron a observar las estrellas hacia el centro de nuestra galaxia. Y lo que ellos obtuvieron es lo que les muestro en esta animación, a ver si corren. Cada uno de los puntos luminosos que se ven ahí es una estrella alrededor del centro galáctico. Y como pueden ver, algunas de estas estrellas como que dan vuelta alrededor de una región que aparentemente está oscura, ¿no? Ahí no hay nada. Y esa fue, digamos, la primera indicación o evidencia indirecta de la existencia de un agujero negro. En este caso, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Así que esa fue la primera información. ¿Y qué es lo que podemos, o cómo podemos decir con más certeza que de verdad eso debe ser un agujero negro? Pues bien, si nosotros tenemos esta imagen, lo que nosotros estamos recibiendo es la luz de las estrellas, y también estamos viendo que las estrellas se mueven. Así que, en principio, con la luz de las estrellas y más bien el seguimiento de las órbitas de las estrellas que nosotros estamos viendo, nosotros podemos inferir la velocidad de las estrellas mismas, ¿no? Con la luz, de cierta manera, podríamos determinar la masa del objeto que está dando vueltas, ¿no? O más bien la masa de la estrella mismo. Pero con tan solo el movimiento del objeto de las estrellas, en este caso nosotros podemos inferir la masa del objeto central alrededor del cual están dando vueltas estas estrellas, y la masa que obtuvieron los astrónomos dieron millones de veces la masa de nuestro Sol, ¿no? Así que una masa tan grande que no emite luz no da otra alternativa más que un agujero negro. Así que esa fue
la primera evidencia indirecta de la existencia de los agujeros negros, ¿no? Existen otros métodos con los cuales nosotros podemos medir masas de objetos centrales que están sin emitir luz, ¿no? Y esto, digamos, es una de las metodologías. Otra es estudiar los jets que están siendo expelidos de los centros de las galaxias, ¿no? Casi todas las galaxias eh, eh, pueden tener este tipo de eyección de material en forma de jets, y los jets sí podemos verlos porque emiten luz. Así que sabiendo algo acerca de los jets, nosotros podemos inferir las masas de los objetos centrales, ¿no? Entonces, existen estos dos métodos para poder determinar las masas de objetos centrales como agujeros negros. Y bueno, entonces, estas fueron las primeras evidencias. De hecho, lo más reciente, bueno, la animación que les muestro son observaciones desde los 90 hasta los 2000. Y las observaciones en época reciente se han hecho cada vez más precisas, de tal manera que hasta se pueden ver cómo existe la precesión de la órbita de las estrellas que están dando vueltas alrededor del agujero negro, que sería la imagen de la izquierda, ¿no? Que sería uno de los últimos resultados, ¿no? Todos estos resultados, las órbitas de las estrellas y cómo cambian las órbitas, están acorde a la teoría de la relatividad general. Así que todo coincide, ¿no? Con la idea de los agujeros negros. Ok, ahora, la manera más directa que los físicos idearon o encontraron para poder detectar a un agujero negro es mediante la observación de una sombra. Y esta sombra se puede detectar, ¿no? Entonces, les muestro aquí uno de los primeros artículos que hicieron la predicción de cómo debería ser esa observación, si se pudiera hacer, de cómo sería la sombra de un agujero negro. Y esto es un artículo de 1978 de un astrónomo francés llamado Jean-Pierre Luminet, que desde aquellas épocas ya hacía una inferencia de cómo se debería de detectar de manera más directa un agujero negro, y esto sería a través de su sombra. Y la imagen que se presenta ahí sería la primera vez que se hizo una predicción de cómo sería la imagen que se obtendría, ¿no? Entonces, hablamos de muchas décadas, ¿no? que se hizo esta predicción. Ok, entonces, ¿qué podemos o cómo podemos probar la teoría de la relatividad general a través de observaciones de sombras de agujeros negros? Una manera es que por efectos de la relatividad general, el tamaño de la sombra misma puede cambiar, ¿no? Entonces, si el agujero negro tiene spin o no tiene spin, si tenemos órbitas prógradas o retrógradas, los efectos de la relatividad general harán que la sombra tenga un tamaño diferente. Así que nosotros, si podemos medir de qué tamaño es la sombra del agujero negro, podemos decir algo cerca de las propiedades físicas del agujero negro que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es una cosa importante para los físicos y para probar la teoría de la relatividad general. Ahora, ¿cuál es el problema aquí, no? El problema es que, como ya les he mencionado antes, en los centros de las galaxias el material es muy opaco, ¿no? Y de hecho, si nosotros quisiéramos estudiar la parte más interna de la región alrededor del agujero negro, el disco de acreción mismo podría obstaculizar la sombra que nosotros pudiéramos detectar, ¿no? Así que lo que les voy a mostrar aquí es una simulación del disco de acreción y la región alrededor del agujero negro, junto con también los jets, de cómo cambia la observación conforme observamos con diferentes ojos, ¿no? Lo que es lo mismo a diferentes longitudes de onda o diferentes tipos de luz en el espectro electromagnético. Así que esta simulación va a empezar con una longitud de onda de 3 milímetros
y se va a ir acercando hacia longitudes de onda menores de 1 milímetro. Y ustedes van a ver cómo conforme la longitud de onda disminuye, la región de la sombra del agujero negro se va haciendo más clara, ¿no? Entonces, empezando por 3 milímetros, vemos cómo este material alrededor del agujero negro se va haciendo cada vez más transparente. Y cada vez vemos cómo se define de manera más nítida la sombra del agujero negro, ¿no? Entonces, aquí ya estamos a longitudes de onda menos de 1 milímetro y vemos cómo estas longitudes de ondas submilimétricas son las más apropiadas para definir, digamos, este anillo que está delineando la sombra del agujero negro. Así que esa es la razón por la cual los astrónomos necesitan de observar con telescopios que son capaces de detectar luz a longitudes de onda milimétricas. Así que es la única manera que nosotros tenemos de poder detectar la sombra del agujero negro, solamente a través de telescopios llamados milimétricos, no milimétricos por el tamaño del telescopio, sino milimétricos por la longitud de onda que observan. Así que solamente utilizando telescopios milimétricos es que nosotros podemos detectar tal sombra, ¿no? Y eso es justamente lo que hizo la colaboración del telescopio de horizonte de eventos, ¿no? No recuerdo bien si aquí tengo una explicación así bien cabal de por qué necesitamos tantos, pero se los puedo mencionar aquí rápidamente, ¿no? Las longitudes de onda milimétricas, o más bien la longitud de onda a la cual observan ustedes un objeto en el espacio, junto con el tamaño de su instrumento que están utilizando para observar, definen cuál es el tamaño más pequeño del objeto en el cielo que ustedes pueden observar o detectar. Y los radiotelescopios o telescopios milimétricos, su longitud de onda es tal que se necesitan telescopios muy grandes, ¿no? Hasta de 100 metros para poder tener una nitidez lo suficiente como para poder detectar objetos pequeños como un agujero negro. Pero en el caso del agujero negro la cosa todavía es más extrema, ¿no? Porque necesitamos un telescopio del tamaño del diámetro de la Tierra como para poder tener la suficiente nitidez para distinguir la sombra del agujero negro. Así que el telescopio de horizontes de eventos es lo que hizo, ¿no? Lo que hizo fue conjuntar telescopios milimétricos alrededor del mundo que tuvieran capacidad de observar a longitudes de onda de 1 milímetro. Y utilizando la técnica llamada interferometría, que es sintetizar la señal de varios telescopios para formar una sola imagen, se puede, digamos, obtener una imagen de la observación al unísono de un mismo objeto en el espacio, en este caso un agujero negro, ¿no? Y esto fue lo que se planteó el telescopio de horizonte de eventos, ir a los telescopios milimétricos más grandes del mundo y hacer una observación de dos objetos en particular, o dos agujeros negros en particular, ¿no? El agujero negro en el centro de nuestra galaxia y de la galaxia M87, ¿no? Y este agujero negro se seleccionó porque, digamos, tenía el tamaño apropiado para poder ser detectado desde la Tierra con un arreglo como el telescopio de horizonte de eventos, ¿no? Aquí les muestro cuáles son los telescopios milimétricos que han participado en las diferentes campañas desde más o menos desde el 2017 hasta ahora, y que consisten en telescopios tanto de antena única, es decir, un solo telescopio, como arreglos de telescopios o interferómetros, como el arreglo de telescopios llamado ALMA en Chile. Nosotros, que somos el gran telescopio milimétrico aquí en México, y también otros telescopios tanto en Europa como en los Estados Unidos, ¿no? Entonces,
solamente a través de las observaciones con todos estos telescopios es que se puede llegar a la nitidez apropiada y a la sensibilidad apropiada como para poder detectar las señales muy débiles que emite el anillo de luz que está alrededor de la sombra del agujero negro. Ok, entonces el gran telescopio milimétrico, que es el que tenemos aquí en México, es un telescopio de 50 metros optimizado para funcionar a longitudes de onda entre 0.8 y 4 milímetros. Está localizado en el volcán Sierra Negra a 4.600 metros sobre el nivel del mar y es una colaboración entre México y los Estados Unidos. Este sería el telescopio de antena única más grande del mundo de su tipo hasta ahora y por lo tanto es el telescopio más grande de antena única en el arreglo del telescopio de horizonte de eventos. Y por eso fue la importancia de incluir este telescopio para las observaciones del telescopio de horizonte de eventos, ¿no? En cuanto a telescopios de antena única, este es el más grande. Y en cuanto a telescopios, a interferómetros, perdón, sería el arreglo de ALMA en Chile. Serían las dos unidades o estaciones más grandes dentro del arreglo de telescopios que tiene el EHT. Su localización es en el centro de México, ¿no? Es en el altiplano central de México. En cuanto a la geografía, bueno, se le llama el eje neovolcánico transversal, entonces existen un montón de altas montañas. Esta sería una fotografía de la localización del GTM. Ahí la montaña más prominente aquí es el pico de Orizaba, que sería digamos, la montaña más alta que existe en México, está a 5.740 metros sobre el nivel del mar. Y una montaña relacionada geológicamente sería la Sierra Negra, que la flecha indica ahí es donde está localizado el GTM, ¿no? Ese puntito blanco que se ve ahí en la montaña más pequeña en la fotografía, bueno, de las montañas nevadas que se ven. Ahí estaría la localización del GTM, ¿no? Está más o menos a 120 kilómetros de nuestro instituto aquí en Puebla. El GTM funciona como instrumento científico desde el 2011, cuando tenía una superficie preliminar de 32 metros de diámetro. Consiste en varios anillos, ¿no? Son 5 anillos. Y digamos, los primeros 3 anillos fueron los que funcionaron hasta el 2011, o estuvieron listos, ¿no? Ya listos en 2011, y fue hasta 2017 que se concretó la superficie total de 50 metros de diámetro. Ahí les dejo la página web donde pueden ver todos los detalles acerca del telescopio mismo. Esto sería como se ve el telescopio, la superficie del telescopio, ¿no? Casi como la tenemos actualmente, como referencia, ¿no? Para que se den ustedes ideas del tamaño, el espejo secundario que estaría en la punta de los brazos que están encima de la superficie principal. Ese es un espejo secundario de un tamaño de más o menos 2.5 metros de diámetro. Así que el secundario es de hecho más grande que el más grande telescopio óptico que nosotros tenemos aquí en México, ¿no? Así que el telescopio en sí pues es bastante grande. Ok, el GTM desde un principio fue diseñado para participar en el EHT, y aquí les muestro los detalles de un libro que se publicó en el 2005, cuando todavía el GTM no estaba terminado, ¿no? El GTM terminó la construcción, digamos, de la estructura que sostiene al telescopio más o menos en 2006. Y este libro que se publicó en 2005 habla acerca, además de otras cosas, acerca de los temas científicos que abordaría el telescopio, ¿no? Y desde un principio el GTM se pensó
como un integrante de esta red de telescopios que podría participar en la observación de agujeros negros, ¿no? Así que desde un principio el GTM estuvo considerado como una estación posible, ¿no? Mucho antes de que existiera el telescopio de horizonte de eventos como lo conocemos ahora, ¿no? En aquellos años estaban definiendo estos proyectos que iban a cambiar lo que nosotros conocemos acerca de la física, ¿no? De la física moderna. Ok, aquí pensaba que no tenía nada, pero pues al final y sí tengo algunas diapositivas en lo que consiste la interferometría. Como les dije en un principio, lo que intenta la interferometría es sintetizar un telescopio grande con muchos telescopios pequeños. Y aquí se muestra una imagen muy simple de cómo es la idea de hacer esto, ¿no? Así que la separación entre dos telescopios pequeños sería el equivalente a tener un telescopio con un diámetro igual a la separación entre estos dos elementos, ¿no? Esa es la idea en general de lo que se trata en la interferometría. Para que el GTM ingresara al arreglo de telescopios en los cuales, los cuales forman el telescopio de horizonte de eventos, se tuvieron que construir instrumentos especializados, ¿no? Uno de ellos es el reloj atómico, ¿no? Para poder sintonizar las señales que llegan a los diferentes telescopios se necesita poner una estampa de tiempo muy precisa en los datos y para eso se necesita un reloj atómico. Así que en la imagen de la izquierda se muestra un estudiante, o en aquel entonces una estudiante de la UNAM, ayudando en la instalación del reloj atómico. En la imagen de la derecha se muestra un investigador de la Universidad de Massachusetts, nuestros socios en GTM, con un estudiante de nuestro instituto, INAOE, que ayudó a instalar el instrumento que nos permitía o nos permitiría hacer observaciones interferométricas a 1 milímetro. Aunque también somos capaces de hacer interferometría a 3 milímetros, ¿no? En el caso de la fotografía es el instrumento de 1 milímetro que se estaba instalando. Los equipos de observación son grandes. Estas son fotografías del año 2018, a lo mejor del 17 también, de la temporada de observación que se hizo en ese año, ¿no? Y vienen investigadores tanto de nuestras instituciones socias, la Universidad de Massachusetts, nosotros en INAOE también, gente de la UNAM y también investigadores de otros países, ¿no? Gente de Harvard, del MIT, de la Universidad de Radboud en los Países Bajos. Es un montón de gente que se necesita para poder, digamos, hacer la observación del agujero negro, ¿no? Son muchos instrumentos que se tienen que estar utilizando y es un equipo grande que tiene que estar al pendiente de cada uno de los subsistemas del telescopio para que nada falle, ¿no? Ok, esto es en cuanto al equipo de observación. Ahora les hablo acerca de M87, ¿no? Este M87 se seleccionó porque a la distancia a la cual se encuentra este objeto y por la masa que tiene la galaxia, y es algo que no les expliqué, dependiendo de la masa de la galaxia va a ser el tamaño del agujero negro. Así que, como dice un dicho, ¿no? El tamaño del sapo es la pedrada, y en este caso la masa del agujero negro de esta galaxia hace que la sombra sea lo suficientemente grande como para poder ser observada desde la Tierra con un telescopio del tamaño del diámetro de la Tierra misma, ¿no? Por eso se seleccionó este objeto en particular que está en la constelación de Virgo. Ok. Esta es una simulación de cómo se hacen las observaciones. Las diferentes estaciones en el mundo entran en diferentes tiempos, pero lo más importante es que la mayor cantidad de telescopios estén observando al mismo tiempo, al unísono, el mismo objeto. Y bueno, el diagrama que aparece a la derecha es muy técnico, es más o menos
la idea aquí es que mientras más pintado de azul esté este diagrama de la derecha, la calidad de la imagen es mejor. Y cada uno de los puntos rojos que aparecen ahí son los que están dibujando estas líneas azules. Y cada uno de los puntos rojos pues serían las estaciones de telescopios que nosotros estamos, con los cuales nosotros estamos observando, ¿no? Así que es más o menos cómo funcionan las observaciones. Nosotros sabíamos desde hace muchos años cómo lucía M87, ¿no? Y en esta imagen se muestra observaciones en el óptico y en el infrarrojo, y haciendo un zoom, ¿no? El primer panel de zoom que se ve muestra como en colores rojizos el jet que está siendo expelido por el centro de la galaxia mismo. Y pues la idea era llegar hasta la parte más central de ese jet y ver qué es lo que ve ahí, ¿no? Y es justamente la primera cosa que se publicó, ¿no? Y esta imagen seguramente ustedes la conocen muy bien, ¿no? Esta fue el primer resultado que publicó la colaboración de LHT. Y lo que nosotros estamos viendo en esta imagen es esta luz que está siendo, digamos, afectada por el campo gravitacional del agujero negro. Y esta luz viene les dije, ¿no? Del disco de acreción o del plasma que está a distancias mucho más grandes de lo que podemos ver en esta fotografía. Entonces, lo que está haciendo el agujero negro es afectar la órbita de los fotones o la trayectoria de los fotones que se están acercando a su horizonte de eventos. Así que el anillo de luz que nosotros estamos viendo aquí es la luz que está siendo desviada de su trayectoria original y que en algunos casos, digamos, da la vuelta, ¿no? Alrededor del agujero negro y se redirecciona hacia nosotros. Así que eso era justamente lo que decía la teoría que íbamos a ver, ¿no? Y aquí les muestro una comparación, ¿no? La imagen en el centro sería la simulación teórica de lo que se esperaba ver. Y como ven, pues se ve bastante nítida, ¿no? Las simulaciones siempre son, perfectas. El tamaño angular de la estructura o del anillo de luz era más o menos como de 40 microarcos de segundo, o sea, una cosa bastante pequeña. Y es así como se debería de ver, ¿no? Ahora, si nosotros pasáramos esta simulación por el filtro de los ojos que estamos utilizando, es decir, del arreglo de telescopios, lo que veríamos sería la imagen de la derecha, y lo que observamos en la realidad sería lo que aparece en la izquierda, ¿no? Entonces, la imagen de la izquierda y de la derecha se parecen, ¿no? Van a decir, no, pues, ustedes, ahí se ve, no sé, un poco diferente, pero si ustedes hacen la prueba estadística de qué tan diferentes son las dos imágenes en los extremos, el resultado da que se parecen, ¿no? Al final se parecen un poco, ¿no? Y eso dio la demostración de que sí, de que lo que nosotros estamos viendo es en verdad la sombra del agujero negro rodeado por esta luz de los fotones que han sido desviados de sus trayectorias, ¿no? Ok. Ahora, eso fue en cuanto a los resultados que se publicaron en el 2019. Recientemente se publicó este otro resultado, ¿no? Primero teníamos solamente la luz así como nos llegó, ¿no? Y fue lo primero que se mostró. Ahora, el material que existe alrededor de un agujero negro, o más bien el espacio alrededor del agujero negro, puede tener campos magnéticos. Y estos campos magnéticos lo que hacen es polarizar la luz que está pasando a través de este medio. Y el siguiente resultado que se publicó después de esta primera imagen era cómo se veía la luz polarizada de la luz que nos está llegando. Y esto sería una manera de visualizar los campos magnéticos. Aquí lo que nosotros estamos viendo es la misma imagen que mostré anteriormente, pero mostrando, digamos, brochazos, como en brochazos la parte luminosa
que es la luz que está polarizada, ¿no? Así que digamos que la trayectoria de la brocha que está dando el color a esta imagen estaría relacionado con la dirección del campo magnético que está alrededor del agujero negro mismo. Así que esta es otra información importante que nos pueden dar estas observaciones, ¿no? El campo magnético es un ingrediente importante en todo el universo, ¿no? Y si nosotros queremos reproducir las propiedades de la luz que nos está llegando de este objeto, la luz polarizada también juega un papel importante aquí, ¿no? Y esa fue la razón por la cual se hizo este tipo de análisis de la luz polarizada, ¿no? Bueno, ahora les muestro más o menos una explicación de lo que trata esto, ¿no? La explicación es esta, ¿no? Alrededor del agujero negro existe un campo magnético, ¿no? Y este campo magnético pues está anclado al material que está yendo alrededor del agujero negro mismo, ¿no? Cuando tenemos un campo magnético débil, el material alrededor del agujero negro arrastra las líneas de campo, de tal manera que el campo magnético va a ser, digamos, va a seguir la misma trayectoria del gas mismo, ¿no? Y eso va a hacer que las trayectorias o digamos, el patrón de polarización que nosotros estamos detectando sea perpendicular, ¿no? Digamos, al disco de luz que estamos observando. En este último ejemplo que se mostró el caso del campo fuerte, que nos daría que las líneas de campo magnético pues estarían haciendo círculos, ¿no? Ahora, lo que usualmente nosotros encontramos en el universo es que encontramos el caso intermedio, ¿no? Ni tan fuerte, ni tan débil, y eso es más o menos lo que nosotros encontramos en el caso de estas observaciones polarimétricas, ¿no? Los vectores de polarización no son ni paralelos ni perpendiculares, ¿no? Sino en una cosa intermedia. Y eso fue lo que nosotros encontramos aquí con las observaciones de polarización, ¿no? Ok. Ahora, otra cosa importante relacionada con este asunto de la polarización es que los campos magnéticos son importantes en este proceso que les he mencionado antes de eyección de material. Desde hace algunos años, les digo, ya teníamos observaciones de JET mismo, ¿no? Y el JET mismo también ya había sido observado en luz polarizada. Y cómo se colima el JET o cómo se hace, digamos, como un láser, como una espada de láser, depende del campo magnético que hay en las regiones a través de las cuales está atravesando el material que está siendo eyectado, ¿no? Entonces, aquí muestro observaciones en diferentes escalas que han medido también la polarización de la luz, ¿no? Y la idea aquí es que nosotros pudiéramos conectar las diferentes escalas, cómo se comporta el campo magnético y de qué manera el campo magnético podrá colimar este jet de material, ¿no? En palabras simples, cómo podríamos hacer o cómo podríamos crear un láser, ¿no? de material a través del material que está siendo eyectado desde las cercanías de un agujero negro, ¿no? Esta es como que la idea en general aquí. Así que la única cosa que nos hace falta en este esquema es tener una escala intermedia entre la imagen del medio y la imagen de la polarización de la luz alrededor del agujero negro, que es la imagen de la derecha, ¿no? Esa sería como que la única parte que nos hace falta cubrir. Ahora, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué es la próxima cosa que nosotros quisiéramos hacer? La próxima aventura sería tener más telescopios, ¿no? Este nuevo proyecto se le ha llamado la siguiente generación del telescopio de horizonte de eventos. Y el proyecto consiste
en tanto tener nuevas estaciones como también tener nueva tecnología en receptores, ¿no? En esta imagen lo que muestro en los puntos azules serían los puntos amarillos serían las estaciones que ya existen, ¿no? O sea, el EHT, el telescopio de horizonte de eventos. La siguiente generación del EHT incluiría las estaciones que aparecen en azul. Serían algunos telescopios nuevos que se instalarían en estos diferentes lugares en el mundo, ¿no? Y la idea aquí es que aumentemos la sensibilidad del arreglo. La resolución angular no se va a mejorar, pero sí la sensibilidad del arreglo, ¿no? ¿Y para qué nosotros queremos tener más sensibilidad? Si nosotros somos más sensibles, podríamos detectar la variabilidad en periodos cortos de tiempo del material que está dando vueltas alrededor del agujero negro. Y lo que queremos hacer es justamente observar esto, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos hacer es observar en detalle cómo el agujero negro se está tragando el material en sí, ¿no? O sea, es prácticamente hacer un video, una película de cómo está haciendo el proceso de, de, de tragar material, el agujero negro, ¿no? Y ese sería el objetivo principal que persigue la siguiente generación de telescopio de horizonte de eventos. Lo voy a dejar hasta aquí para tener algunos 10 minutos para preguntas. Les dejo la página web del telescopio de horizonte de eventos y también la página web del gran telescopio milimétrico, ¿no? Y bueno, le tengo aquí la presentación y bueno, puedo escuchar sus preguntas. Ok, muchas gracias, Arturo. Si hay preguntas, pueden levantar la mano o ponerlas en el chat y las respondemos. Tenemos unos 10 minutos para que los aprovechemos. Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Depende. Yo que tenía, bueno, primero, gracias por la exposición y tenía una pregunta, bueno, tenía dos preguntas, un poco así básicas. Era, el jet que está en el agujero negro es, entiendo, un chorro de plasma, o sea, de fluidos ionizados, entiendo que es así. Mi pregunta es, ¿de dónde proviene esa materia? ¿De dónde proviene? O sea, si se eyecta desde el agujero negro o va sobre las capas del agujero negro de la materia que va tragando. ¿De dónde viene? Sí, esa es justamente la pregunta que queremos responder, ¿no? Para eso necesitamos observaciones a escalas intermedias entre lo que han conseguido hacer la gente estudiando los jets y el telescopio de horizonte de eventos, ¿no? Esto lo podríamos alcanzar también con las nuevas estaciones que se van a instalar, ¿no? En este momento no tenemos una respuesta y creo que es una de las preguntas más importantes que se quieren responder en astrofísica, ¿no? De dónde, desde qué punto parten el material que está formando los jets, ¿no? Pues obviamente que tiene que ser material que provenga del disco de acreción, ¿no? El disco de acreción sería la parte más externa del proceso de colapso, ¿no? De que está recibiendo material el agujero negro. Ahora, ¿cómo llega el punto de eyección? Ese todavía no lo hemos encontrado. Y ese tiene que ser a través de las observaciones que se hagan con la nueva generación de LHT. Ok, pero entiendo, o sea, pero no es, o sea, esa eyección viene del disco de acreción, no es como la radiación de Hawking que se produce No, el exacto. Sí, evento. no, sí, la radiación de Hawking es otra cosa completamente. Este material Okay. debería de provenir del disco de acreción mismo. Ah, ok, entiendo. Y otra pregunta, bueno, la otra pregunta sí es más básica. En la foto, o sea, no me queda claro,
¿a qué exactamente le llaman sombra? ¿Es lo que rodea la parte luminosa? O sea, lo que está dentro, ¿eso lo llaman Lo, sombra? sí, lo que está dentro de la parte luminosa, esa sería la sombra. Sí, Ok, porque uno pues escucha sombra y tiene la idea, ¿no? O sea, usual de una sombra, lo que el sol, ¿no? Lo que daba la luz del sol, que es una sombra, ¿no? sí. Entonces ahí me pregunto quién jugaría el rol del sol y quién jugaría el rol de un objeto en la Tierra Sí, para que le en llamen este sombra. caso, el caso del Sol o el objeto luminoso sería lo dije por allá, el anillo de fotones. Ese sería, Ujú, digamos, la fuente de luz, ¿no? Y, ok, sí, y la sombra pues es lo que está adentro de ese anillo. O sea, en este sentido no sería, este, sí, bueno, entiendo la duda, ¿no? No es que tú proyectes una sombra como que si te estuviera iluminando una lámpara o, sí, o un objeto luminoso, ¿no? Aquí la cosa es diferente porque la luz puede venir de diferentes direcciones, ¿no? Porque las trayectorias de los rayos de luz son desviadas, ¿no? Entonces, como que la sombra ujú, sí es esta región oscurecida que está siendo rodeada por este anillo de luz, ¿no? Sí. Ahora, ok, una duda que casi siempre tiene la gente es este anillo de luz. A veces la gente piensa que es el disco de acreción mismo, ¿no? Pero no lo es. El disco de acreción está muy lejos, ¿no? La fotografía que hemos tomado es lo más interno que hay. El disco de acreción está muy lejos, ¿no? El disco de acreción no, bueno, se filtra completamente, ¿no? No podemos distinguir, no podemos detectar el disco de acreción con estas observaciones que nosotros tenemos. Sí, entonces, ok. el anillo que estamos viendo es el anillo de fotones. Y ahora, lo que sí es que esos fotones sí vienen del disco de acreción. Es la luz que está siendo emitida por el disco de acreción y que parte de esa luz va a pasar cerca o va a pasar en el horizonte de eventos y parte de la luz pues se va a ir hacia el agujero negro y otra va a dar vuelta, ¿no? Va a dar vuelta y va a regresar, ¿no?, hacia nosotros. Esas serían Es como decir, las distinciones. es decir, nosotros podemos ver incluso el anillo más interno que se forma de luz. Eso es Sí, lo que vemos nosotros. así es. Ok, bueno. Bueno, me queda claro. Muchas gracias. Sí. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Marlon Interiano. Luego podemos pasar a las preguntas del chat. Marlon, ¿está ahí? No, si está hablando no se escucha. Y si no, si tiene problemas con el micrófono, también lo puede dejar en el chat. También hay otra pregunta en el chat. No sé si me escuchan Ah, ahora. ya está, sí. Gracias, disculpe. Gracias Arturo por la plática, un saludo desde Honduras. Cuando publicaron estos datos, se supo que la colaboración del EHT también hizo observaciones del agujero negro de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, básicamente, saber un poco de qué avance hay sobre eso y qué dificultades pues, se han presentado en ese proceso para que podamos tener una imagen de nuestro agujero negro y qué perspectivas hay sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es verdad, ¿no? Pues, en un principio también lo dije, fueron dos agujeros negros que nosotros tomamos como objetivo y el del centro de nuestra galaxia, pues es uno de ellos, ¿no? Eh, la razón por la cual no se ha publicado hasta ahora y también porque primero fue en el 87, es que el centro de nuestra galaxia es más complicado de estudiar, ¿no? Como ya les dije, hay muchas cosas que están entre nosotros y el agujero negro del centro de nuestra galaxia, y hay otros procesos físicos que se tienen que descartar para poder
o más bien se tienen que modelar bastante bien otros procesos físicos para poder generar una imagen que sea tan solo la contribución de todos los fenómenos que están relacionados con el agujero negro mismo, ¿no? Entonces, el problema ha sido precisamente eso, el tratamiento de los datos todavía sigue y todavía no tenemos una fecha precisa para cuándo poder publicar estos datos, ¿no? Entonces, es lo único que puedo decir ahora, ¿no? Que estamos trabajando en estos datos y las dificultades son las dificultades que se tienen por trabajar con el centro de nuestra galaxia, que es una región bastante complicada de poder distinguir los diferentes procesos físicos que ahí hay. Ok, muchas gracias. Y Catalina tiene una pregunta. Y bueno, Arturo, primero muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Y bueno, yo quedé una duda con lo que mencionó de que las observaciones o los resultados fueron obtenidos con 1 milímetro. ¿Por qué no fueron con 3 o con alguna otra longitud o distancia, Sí, digamos? sí, bueno, expliqué en la simulación que empezábamos de 3 e íbamos bajando, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta por ahí a partir de 1 milímetro es cuando se empezaba a distinguir bien la sombra. Uno puede decir, bueno, lo mejor sería observar en la parte submilimétrica, ¿no? Que era donde se veía más nítido. El problema ahí es una cuestión técnica. Mientras más corta es la longitud de onda, la atmósfera afecta más. Así que es más difícil hacer observaciones bajo esas condiciones. La longitud de onda más óptima para hacerlo es 1 milímetro porque es la que presenta menos dificultades por la atmósfera y también en cuanto a los instrumentos que se tienen que desarrollar. Pero sobre todo es el asunto de la atmósfera y también una cuestión que tiene que ver con ingeniería de telescopios, ¿no? La superficie de los telescopios es lo suficiente, bueno, qué tan liso es un telescopio depende de la longitud de onda, ¿no? Así que hay un tamaño máximo de telescopio que uno puede construir con la tecnología que tenemos para observar una determinada longitud de onda, ¿no? Así que hasta ahora como telescopio de antena única, nosotros en GTM tenemos el récord, ¿no? Y tiene sus complicaciones técnicas poder manejar un telescopio como el GTM, ¿no? Es una cosa que no mencioné, el GTM tiene, a diferencia de otros telescopios milimétricos, tiene la capacidad de poder deformar su superficie, ¿no? El peso del telescopio en sí deforma la superficie del telescopio y lo hace astigmático. Así que lo que tiene el GTM es una tecnología inteligente que hace compensar esas deformaciones gravitacionales. Y esa es una limitación técnica, ¿no? 1 milímetro es la mejor longitud de onda para poder hacer este experimento, tanto por la atmósfera como la tecnología que tenemos nosotros en cuanto a superficies de telescopios y técnicas de interferometría, ¿no? Calibrar los datos interferométricos a longitudes de onda más cortas es un reto bastante grande. Así que digamos que se sopesaron todas estas cosas, ¿no? Todos los pros y contras y se ha seleccionado 1 milímetro como la mejor longitud de onda para hacer el experimento. Claramente que para distinguir la sombra, lo mejor es ir a observaciones submilimétricas, ¿no? Pero tenemos esta limitación, ¿no? Que estamos trabajando con telescopios en la Tierra. Perfecto, muchas gracias. Sí. Ok, y tal vez, bueno, Arturo tendrá tiempo para una pregunta más. Sí, claro. Ok, voy a hacerla por el orden que llegaron al chat. Dice Juan Fallas, ¿es posible que existan otros cuerpos masivos que asemejen su comportamiento al de los agujeros negros?
y que curven la luz de forma similar y no podamos diferenciarlos a primera mano de los agujeros negros como las hipotéticas estrellas de bosones, y que estemos observando y estudiando estos objetos sin saber lo que son o qué lo son, perdón. Sí, eso es una posibilidad. De hecho, hay un grupo dentro de la colaboración del telescopio de horizonte de eventos que está justamente explorando esas posibilidades, ¿no? Las propiedades que nosotros estamos obteniendo del agujero negro o más bien de la sombra nos pueden hacer descartar esas posibilidades, ¿no? Y hasta ahora nosotros, la información que tenemos es que todo es consistente con un agujero negro, ¿no? Pero hasta que tengamos otro tipo de mediciones, por ejemplo, no sé, estas de la variabilidad de la luz, nosotros podríamos tener elementos todavía más firmes para poder distinguir alguna teoría más exótica que la más típica de la relatividad general, ¿no? Pero sí es una cosa que estamos explorando, ¿no? Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Arturo. Creo que por tiempo no nos va a dar para hacer el resto de preguntas, para respetar el tiempo de Arturo, y de nuevo agradecerle por la charla, por ayudarnos, y a todos por venir. Muchas gracias. Sí, pues un placer, ¿no? Estar con ustedes y bueno, pues sigan con el interés en agujeros negros, igual y pueden seguir por ahí el telescopio de horizonte de eventos tiene redes sociales, igual cada que se publica algo, pues por ahí pueden encontrar. También estamos publicando mucho material digerible, ¿no? Explicado a nivel divulgación de los resultados que estamos obteniendo. Y pues nada, pues muchas gracias y pues que sigan disfrutando de esta serie de charlas que están teniendo ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Arturo. Sí, Muchas gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, por la vida.